Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola y bienvenidos de nuevo a una emisión de Morada Noticias, miércoles, mitad de semana, con noticias descorazonadoras, pero aquí estamos los moradores y los editores de ciudad abrazándonos, abrazando nuestra actualidad, nuestra historia y nuestras resistencias. Saludo a esta hora a mis compañeros de realizadores, York Varela, Dani Arbeláez en la magia de la consola y los editores que me acompañan hoy, Juanjo, Sambo y Carlos, una nueva voz que conocerán aquí en la cabina de Morada Estéreo. Buenas tardes a los que se conectan a 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo y a nuestra página web www.morada.co/radio. Recuerden que nos pueden escribir al 350-666-8436 con toda la información que quieren que profundicemos en este su noticiero. Muy buenas tardes para todos y todas. Les recordamos también que pueden estar interactuando con nosotros a través de redes sociales, desde ya también respondiéndonos nuestra pregunta de numeral ¿es para una tarea? Hay quebradas en Medellín. Les recordamos que pueden estar interactuando aquí en Facebook, Facebook Live Morada Colectivo, Twitter @MoradaMed, Instagram MoradaMed. Muchas gracias por escucharnos. Juanjo, ¿cómo estás hoy? Pues muy bien, hoy estuve en un colegio y me gustó mucho. ¿Y qué dicen por allá los editores atrás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, con la mejor actitud, recibiendo pues el mejor día hoy con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes ya. Muy agradecido de estar siempre en la emisora. Les hacemos la invitación, les extendemos la invitación siempre a nuestros oyentes de La Voz de las Estrellas a que se conecten a nuestra transmisión de Facebook Live para que conozcan esos rostros que están detrás de este noticiero, que no solamente somos los reporteros Dani, York y yo, sino también detrás hay todo un colectivo llamado Editores de Ciudad, que son adolescentes interesados en el periodismo y la veeduría ciudadana. Así que agradecemos a los editores por siempre estar pendientes del contenido que acá suena y también a nuestra alianza editorial entre Casa de las Estrategias, Latina Stereo y Universo Centro. Bienvenidos de nuevo a Morada Noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Mientras se reporta una nueva captura, incluso se trata de una recaptura de alias Diego Almuerzo, los homicidios en Medellín siguen aumentando. Le seguimos preguntando a las autoridades qué hacen para prevenir el homicidio en la ciudad y en el Valle de Aburrá. También le preguntamos al brigadier general Eliezer Camacho, director de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, qué sucedió con un joven de 14 años asesinado en Bello a portas de una escuela. También les contaremos qué integrante de una barra importante de la ciudad, además miembro de los comités de violencia y fútbol, de convivencia, perdón, y fútbol, está presuntamente implicado en una denuncia penal. También contaremos la historia de los panfletos que andan circulando por la Universidad de Antioquia, amenazando a 6 de sus estudiantes. La rama judicial sale a paro de 48 horas. También hablaremos de un tema un poco sensible, pero que definitivamente hay que hablar, que es el suicidio, y les traemos historias desde la Comuna 3 Manrique. Bienvenidos a Morada Noticias. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar.
Esta mañana la policía y la Secretaría de Seguridad salieron ante los medios de comunicación y la opinión pública a dar cuentas de una recaptura de un presunto cabecilla de la banda delincuencial La Agonía en la Comuna 13. Se trata de alias Diego Almuerzo. Este delincuente se habría fugado de uno de los calabozos de la estación de policía de Manrique y se encontraba recluido allí debido a las situaciones de hacinamiento carcelario el año pasado. Pues fue recapturado. Este fue, digamos, el resultado que las autoridades policiales presentaron esta mañana. Sin embargo, un nuevo homicidio se presentó ayer y la tasa de homicidios, precisamente en el informe de ayer, arañó esa cifra espantosa de 29 muertes, 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por eso le preguntamos al secretario de Seguridad, Andrés Tobón, ¿por qué siguen aumentando los homicidios? Hay 7 confrontaciones criminales activas que dan cuenta precisamente de ese desorden que los criminales tienen en Medellín. Digamos que la persecución a estructuras criminales ha generado sin duda alguna un desorden. Hay personas que tienen menos mando pero son más violentos y que no tienen en este momento, digamos, ninguna capacidad de generar pactos entre ellos, ninguna capacidad de generar acuerdos, y esto por supuesto ha desembocado una, si se quiere, guerra entre ellos, una suerte de desorden que lastimosamente desemboca también del delito del homicidio. Bueno, sin embargo, si la respuesta siempre es que las bandas se están enfrentando entre ellas, ¿qué está haciendo la institucionalidad para prevenir los homicidios? Sabemos que hay un protocolo, nada justifica el homicidio, que tendría que salvar esas vidas, las vidas sobre todo de los jóvenes que creen estar en riesgo inminente de homicidio y que no tienen ese tiempo ni esa suerte para denunciar, digamos, con el conducto regular. Le preguntamos entonces al secretario qué se hace en la ciudad para prevenir los homicidios. Secretario, ayer el informe del SIC se acercaba a la tasa de 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué se está haciendo en Medellín para prevenir el homicidio y que esa tasa siga aumentando? Los principales responsables de la violencia homicida son las estructuras criminales. Contra ellos tenemos que ir todos juntos. Muchas gracias. Respóndeme la de la infidelidad. Qué gente más irresponsable en esta vida, me los bendiga. Sí, ahí pues respóndeme pues cómo prevenís el homicidio, secretario, por favor. No, ¿quiénes son los culpables de los que ya suceden? Sí, tenemos una alcaldía que realmente no ha mostrado buenos resultados en su política de seguridad y que se mueve mucho por redes sociales. Entonces ahora que no tienen como los medios, no tienen las noticias adecuadas para mostrar buenos resultados, no se pronuncian por redes sociales y dejan ahí su Twitter bien silencioso por días, y luego en estas ruedas de prensa se atreven a decir que la explicación de la suba de los homicidios es que se está sacudiendo el palo. Sí, ok. Esa es como la explicación. Por las montañas. ¿Qué pensás vos, Juanjo? Estoy pensando en las denuncias. ¿Será que es fácil hacer una denuncia porque alguien te está amenazando o te está diciendo que te va a matar? No, y una denuncia de cualquier cosa. Sí, o No, y sea, si algo muy importante que dice ahí Juanjo es, o sea, si realmente hay garantías de cuando uno hace la denuncia después de todo lo que hemos luchado para que las hayan, si la policía y la administración realmente está dando las garantías para que las denuncias sí sean procesadas y acá de la como es de forma en que difícil sea. hacer una denuncia. Tú Sí. vas haciendo una denuncia y necesitas abogado, necesitas o los padres de familia, y es súper difícil, complicado hacer una denuncia. Acá las denuncias se las pasan por, digámoslo así, por el rabo. Ahí el secretario dice pues a los ciudadanos, nos hace una invitación a que acompañemos a las fuerzas policiales y militares, llamando al 123 a dar información que tengamos sobre las bandas criminales, ¿cierto? También están viendo a los ciudadanos solamente como proveedores de información de la criminalidad, y eso es también muy peligroso. También dice que el 123 está funcionando a la perfección, y sí es cierto que el 123 de Medellín tiene unos avances muy importantes, pero yo creo también que con esta alcaldía se le han quitado cosas muy buenas. Sabemos de primera mano que
distintos protocolos muy importantes que funcionan en el 123, como la línea 123 mujer, o el protocolo de nada justifica el homicidio que funciona en la línea de 123 social, ha estado bastante intermitente, sin funcionamiento, porque no han estado los contratos en el tiempo adecuado, no hay albergues para atender a las víctimas, etcétera. Entonces, frente a la pregunta que le hacíamos al secretario de Seguridad sobre las estrategias de prevención del homicidio, queríamos saber puntualmente también el asunto del protocolo Nada Justifica el Homicidio, pues que digamos que no copia ha estado ahí muy abanderado de hacerle veeduría y control a esto. Y lo que dice Juanjo, la dificultad que hay en hacer una denuncia. Precisamente este protocolo era para eso, para quitar esa dificultad de la denuncia y que se protegiera la vida de las personas que están en riesgo de ser asesinato, quitando toda la burocracia de la denuncia y de presentarse a programas como protección de testigos y demás, que primero se proteja y que ya después, cuando esté salvada la vida, se hagan este otro tipo de protocolos burocráticos como es presentarse ante fiscalía y demás. Ahí nos pone muy tristes entonces que el protocolo ni siquiera esté en el panorama del discurso del secretario de Seguridad, que ya estemos a puertas de terminar esta administración y que haya sido nefasto el acompañamiento de la administración a las víctimas y a las potenciales víctimas, y esperamos que la próxima alcaldía tenga más escucha con los ciudadanos y que no vea a Medellín también solamente como un escenario de guerra y un ajedrez que hay que mover y unos alias que hay que capturar. Yo creo que Medellín está respondiendo mucho a esas directrices de las fuerzas militares de duplicar eh, resultados. Los Pareciera resultados. que esa es como la única meta que tenemos ahora en seguridad y se nos olvidan otro montón de matices que tiene la ciudad. No, y esa justificación tan deshumanizada de que todo se debe a la misma confrontación entre bandas. También fue la misma justificación que dio el general, el brigadier general Eliezer Camacho, el comandante de la Policía Metropolitana, en el caso que se presentó en Bello ayer. Un menor de edad de 14 años lo hirieron durante un tiroteo en el sector de Buenos Aires, allá barrio de Bello, y muy cerca de una institución educativa, y después murió en el centro asistencial que lo atendía. Y este chico jugaba en un equipo de fútbol, pertenecía a un club estudiantil y además era primo de un futbolista conocido de Medellín. Entonces, nos seguimos preguntando qué pasa con estos enfrentamientos, que ni siquiera las vidas de los civiles que están en el medio están siendo foco de atención y están siendo priorizadas por las No, autoridades. y enfrentamientos, ¿cuáles enfrentamientos? También es claro que lo que estamos viendo en la ciudad es que hay un aumento de balaceras y demás, y eso sí se puede clasificar como enfrentamiento, pero luego uno va a ver los homicidios y uno se encuentra con que las víctimas, la mayoría de las víctimas, no tenían antecedentes judiciales y tampoco estaban armados, es decir, no se estaban enfrentando a absolutamente nada. Y la explicación que nos dan nuestros gobernantes entonces de que es porque están atacando las estructuras criminales, vuelve y surge nuestra pregunta. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena estos costos que estamos afrontando de esta política de seguridad que con estos indicadores muestra que es un total fracaso? O una cosa que quería comentar en torno a lo que decía Laura de Bello. La semana pasada se estuvo hablando de que varias organizaciones sociales, líderes sociales de Bello, estaban conversando con los grupos criminales para que no tuviera nada que ver la comunidad en general, como el caso que pasa con este chico, en las dinámicas de Kevin violencia. Santiago Mena se llamaba, Lo primo del que, jugador Jesse Mena. en lo que está aconteciendo pues en Bello en cuanto a la violencia, y las mismas autoridades, la policía, decía que esas conversaciones no se podían dar porque lo que había que hacer era quebrarle las cabezas a
los grupos criminales. Entonces, o sea, estamos pasando por encima lo que está aconteciendo con la comunidad. O sea, que maten al que sea, pero lo que nos importa es al final El cogerlos o criminal. matarlos Y eso a es de los nuevo grupos como paz criminales. sí, pero no así, captura sí, pero no así. Entonces, simplemente necesitamos que piensen diferente para poder encontrar otra solución. No podemos ser presas de los mismos discursos, de los mismos fórmulas de solución o de renta es igual a criminalidad y criminalidad es igual a homicidio. No podemos seguir pensando esa fórmula lineal. Dani, ¿cómo vamos en estadísticas? ¿Qué nos dicen los números sobre el homicidio? Bueno, en lo que va del año han sido, bueno, que los días que van transcurridos del año son 143 días y van 285 seres amados que han sido asesinados. Ya duplicamos la meta que se proponía esta administración en la tasa de homicidios, que era llegar a 15, la recibieron en 20 y ya está en 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que significa que vamos a afrontar una pérdida de más o menos 780 personas este año en la ciudad. El día de ayer fue asesinado Juan Pablo Vargas Córdoba en el barrio Santa Lucía, comuna 12 de Medellín. Este joven tenía 20 años y bueno, el secretario también se pronuncia frente a este hecho en la rueda de prensa de esta mañana y dice que es el enfrentamiento entre la banda La Agonía y la banda El Coco y que está en investigación los móviles de este homicidio. Y lo que uno puede leer ahí entre líneas también es que entonces vuelve y juega el asunto de estar sí, como implicando a todos las víctimas de homicidio como en asuntos de crimen organizado, como si a este joven lo mataron es por esos enfrentamientos de esas bandas y quién sabe, no estaba sembrando O sea, café, culpan a ¿cierto? todas las bandas Sí, criminalísticas y todo eso. Y también puede ser, pues yo digo que no es tanto por las bandas, también hay conflictos de matanza familiares o de parejas o discusión por otras cosas que no tienen nada que ver con una banda. Pues es que nos hay un cuesta tan montón. poquito matar a la gente en esta sociedad que llevamos casi 300 muertos en lo que va del año. Entonces eso de las bandas, y las bandas son un conflicto muy grande, pero también lo que dice Juanjo es que los costos morales del homicidio son terriblemente bajos en esta ciudad. Y lo otro es que, por ejemplo, los discursos de la policía, la alcaldía, ese traslado de responsabilidad es sumamente teso. Por ejemplo, con lo que sucedió el homicidio de este chico en Bello, las comunidades, la familia, incluso el colegio, las personas, no la institución, sino las personas, em, que componen esta dinámica social dicen que no pueden asistir a clases, pues porque, y no pueden mandar a sus hijos a clases porque pues está la violencia muy recrudecida. Y entonces le preguntamos al brigadier general Eliezer Camacho qué pasaba con esta situación en el colegio. No, pues desafortunadamente a veces son decisiones como de los padres de familia que se toman, pero los colegios como tal tienen sus puertas abiertas. Yo personalmente estuve hablando con algunos directivos de los colegios. Ahí teníamos entonces al brigadier diciendo que no mandaran a los niños a los colegios, era una decisión que tomaban los papás, que básicamente los papás eran pues ahí como miedositos y que no querían mandar a los hijos, pero que los colegios estaban abiertos. Y lo que entonces no están haciendo las autoridades y la institucionalidad es realmente ponerse en los zapatos de la comunidad que está viviendo a diario un montón de balaceras, que está viviendo el homicidio de sus vecinos y que se angustia, y que es un miedo latente, un miedo real, y que realmente lo que necesitamos es acompañamiento. El brigadier ahí también decía que, bueno, que iban a tener unas estrategias en las instituciones educativas de protección, pero uno queda ahí con la pregunta de, bueno, ¿y el trayecto del colegio a la casa está entonces vacío? Porque lo que él hablaba de esas estrategias son propiamente en las instituciones.
Bueno, por estos 285 seres amados que nos faltan y por Kevin en Bello dedicamos un minuto de vida. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Ayer las redes sociales del entorno barrista y también sobre todo del lado de los del sur estaban como encendidas porque llegaba la información por ahí que Felipe Muñoz, que es integrante de la barra de los del sur y que también hace parte de esa mesa de convivencia en los estadios, presuntamente está denunciado por su exnovia Milena Uribe porque ella dice que le dio una sobredosis de pastillas abortivas y ayer convocaba a través de redes sociales, bueno, más bien las mujeres que la rodeaban, las organizaciones de mujeres y este movimiento de protección y de sororidad convocaban a que la acompañáramos a una audiencia ayer a las 4 de la tarde en el Palacio de Justicia, donde se le iban a imputar cargos a Muñoz. ¿Qué sabemos de esto, George? Sí, estuvimos ayer en la audiencia, inicialmente no sabíamos si era pública o no, luego nos dimos cuenta que sí. Bueno, aunque al inicio nos dijeron que pues, se le iba a dar prioridad a la entrada de los familiares de las dos personas implicadas, pero y que los medios y amigos todavía no se sabía si iban a entrar. Finalmente pudimos grabar un poquito, bueno, pudimos grabar lo que dijo la jueza, el barrista e integrante de la banda de rock 3 de Corazón, el baterista, Andrés Felipe Muñoz, no asistió a esta audiencia y inicialmente vamos a escuchar entonces lo que nos dice la jueza. Aparece constancia que desde el centro de servicios y a través de la oficina de citadores se dejó la citación a la dirección que suministró la fiscalía. Allí esa cita fue recibida por el personal de la portería del conjunto residencial con la firma y el sello del mismo, y aparece la nota donde se le advertía a esta persona que debía asistir el día de hoy a las 4:40, que debía presentarse al piso 16, que debía llegar 20 minutos antes de la audiencia y que ahí podía verificar en el listado qué sala y con qué juez le correspondía la citación. También se le explica en esa cita que debe comparecer acompañado de un defensor que designe y que si no lo hace, la defensa técnica la asumiría la defensa pública. Eso para explicar porque hay aquí una profesional del derecho, ella está en turno el día de hoy para este despacho, para todas las audiencias programadas de las personas que vienen sin abogado defensor, y se pretendía que supliera en caso de que el ciudadano Andrés Felipe Muñoz Lara no asistiera. Ha pasado un tiempo más que razonable de espera, precaviendo cualquier inconveniente que se hubiera podido presentar. No llegó. Esto me obliga a declarar fallida la audiencia, regresar la carpeta al centro de servicios para que la programen nuevamente. Si el delegado de la Fiscalía, que
centro de servicios luego pueda intentar la citación, le solicito igual a la apoderada de víctimas si tienen mandatos que al final de la audiencia entreguen esa información al personal del juzgado para dejarla en el acta. Ya concluimos 5 de la tarde, 6 minutos y que tengan buena tarde. Bueno, esta fue la primera, yo no sé si, digámoslo coloquialmente, cagada de Felipe al no asistir, aunque obviamente no se conocen las razones, pero bueno, yo sí quisiera decir ahí algo importante y es que desde Twitter, desde Facebook, se han multiplicado muchos mensajes de odio. Yo creo que hay que ser también muy periodistas, muy investigativos. Nosotros todavía no se ha sentenciado que es culpable, entonces pues me parece también muy fuerte que la gente lance mensajes, no tanto pues como críticas, sino que ya el mensajes de odio, o sea, súper fuertes como ese man. Lo tienen que encanar y cortarle las huevas, pues muchas cosas, incluso así, Claro. y pues que lo saquen de la banda de Tres de Corazón, un montón de cosas. Yo creo que ahí también hay que ser muy cuidadosos con no dañarle la reputación a las personas, independientemente pues de que tienen que pagar obviamente por sus actos. Claro, porque de todas maneras todavía es un asunto presunto, no está comprobado, un juez no ha sentenciado. Y por otro lado, ahí también está como esa encrucijada de ser personaje público, porque a pesar de que no es un, por ejemplo, un mandatario Pollos Laura. o está, los extrañaban, yo sé que sí. O está implicado, digamos, en la dirección, si es un líder social importante, las personas, los hinchas que lo siguen y los procesos de convivencia en los que está implicados, pues hacen que su comportamiento deba ser ejemplar y por eso pues desde ahí debe estar el rechazo, pero no desde ese discurso de odio y de dar por sentado que ya pues el hecho está comprobado. Sí, además algo que tenemos que tener ahí muy claro es que precisamente cuando este tipo de hechos se dan en figuras públicas, digamos que se encarna como un odio personal hacia esta figura, pero no podemos olvidar que no es un tema particular de estas personas, sino que es algo que está viviendo muchísima gente, o sea, que está pasando todo el tiempo y que hay casos que no se vuelven tan públicos porque precisamente no son personas famosas o que estén agremiadas a ciertos grupos y entonces que es menos probable que se haga justicia. Yo creo que lo que tenemos que velar ahí es precisamente porque ese proceso de justicia se lleve a cabo, pero que no hayan incitaciones a linchamientos o a otro tipo de acciones. O sea, tenemos que hacer que la justicia judicial del Estado funcione y que este tipo de cosas tengan como también una justicia moral y esa justicia moral precisamente tiene que ser cero violenta, sino como sociedad rechazamos este tipo de hechos desde otros símbolos que no sean la violencia para no replicar patrones y para no volvernos igual que los agresores. Pues hablando de agresores, una amenaza muy de frente tuvieron 6 estudiantes de la Universidad de Antioquia esta semana. El lunes aparecieron panfletos colgados en los baños de la institución amenazando a 6 estudiantes con nombre propio firmado por las Águilas Negras. ¿Qué sabemos de eso, York? Sí, estuvimos conversando directamente con personas implicadas, personas amenazadas. Estos jóvenes ya están hoy poniendo la denuncia. Toda la mañana estuvieron en ese proceso, sin embargo, tuvieron pues como la amabilidad de estar comunicándose con nosotros. Pero bueno, primero vamos a escuchar qué dice el general Camacho sobre lo que, cuando le preguntaron sobre lo que está aconteciendo con estos chicos y estos grupos que están lanzando amenazas a estudiantes de la UDA. Bueno, primero que todo manifestarle a la opinión pública que no tenemos referencias de águilas negras en la ciudad de Medellín ni en el Valle de Aburrá. No hay una información concreta que nos pueda dar cuenta de que un grupo criminal de esta naturaleza se encuentra en la ciudad de Medellín.
Asimismo, tenemos algunas labores previas de investigación y podríamos direccionar el móvil de este panfleto a personas inescrupulosas que quieren crear temor con el fin de que se acaben algunas actividades que se han venido presentando dentro de la universidad, como desórdenes, daños en las cámaras, afectación a la fuerza pública, cierre de las vías. Es posiblemente una retaliación que no la apoyamos ni la aceptamos. La Policía Nacional iniciará las investigaciones correspondientes con el fin de contrarrestar estos fenómenos. Si hay algún inconformismo, deben denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, ante la institución policial, para tomar las medidas del caso, pero no ir a afectar a otros estudiantes. Ahí vemos en el panfleto el nombre de algunos estudiantes que serán bien recibidos por parte de la Fiscalía General de la Nación o de la policía con el fin de que coloquen la denuncia y poderlos acompañar en este proceso. Nosotros tenemos unos protocolos muy bien direccionados para proteger a todos los ciudadanos de nuestro país. El comando del Valle de Aburrá ha sido muy abierto en esa comunicación directa con las directivas de la universidad y son directrices de la Policía Nacional, acompañar a nuestros estudiantes, acompañar a nuestras universidades, acompañar a los directivos contra cualquier fenómeno que se pueda presentar al interior de los claustros estudiantiles que son tan importantes para el futuro de nuestro país. Ahí estamos escuchando al general Camacho, que daba pues como más un parte de apoyo por parte de las comunidades universitarias para denunciar este tipo de casos y para seguir pues como hablando sobre ello. Pero bueno, la policía estaba súper desactualizada, eso hay que decirlo también. Ayer cuando estuvimos en el Consejo de Seguridad se preguntó y nadie respondió, pues la respuesta fue no tenemos ninguna información sobre ello. Y bueno, yo creo que es hora también ya de escuchar a uno de los estudiantes amenazados, por obvias razones no mencionamos su nombre, pero que nos cuenta qué es lo que aconteció con esta denuncia en general y con lo que las amenazas que le llegaron por parte de las Águilas Negras. Mira, pues como la situación es que pues el lunes algunos compañeros pues de la universidad encontraron como los panfletos amenazantes, ¿cierto? Donde aparecíamos como nombres, nombres de algunos compañeros que estuvimos como bastante activos dentro del paro estudiantil, ¿sí? Eh, con nombres de diferentes organizaciones y pues como diciéndonos o amenazándonos de muerte si llegábamos como a matricular el próximo semestre. Esto es lo que nos dice uno de los estudiantes amenazados. Les dicen directamente que no se matriculen el próximo semestre o serán asesinados. Pero es muy importante tener en cuenta que aunque esos jóvenes tuvieron amenazas, hay uno que dijo muy importante. Hay uno que dijo algo muy importante y es que no se va a intimidar, no va a tener miedo porque primero piensa en su futuro, en el futuro pues de él y que a través de una amenaza no se va a intimidar aunque la denuncia la puso. Ahí está, antes también, pues un abrazo y un sentido de solidaridad acá con la resistencia de los chicos de la Universidad de Antioquia. Hay causas que merecen ser defendidas y que también hay un asunto muy, digamos, una palabra un poquito coloquial, pelle, y es que pues así como detrás de redes sociales se esconde cualquiera, también detrás de un panfleto. No podemos desestimar las amenazas, pero rescatamos mucho la valentía de los chicos que dicen que no se van a dejar amedrentar. Para seguir contándoles más noticias de Medellín y Antioquia, queremos darnos un descansito y escuchar a qué suena esta ciudad que nos enamora y nos desenamora. Claro que sí. La ciudad, el barrio, la cuadra, la esquina. A esto suena Medellín.
Soy el tronco y soy el hacha, soy el mar y soy la playa, soy espejo y soy reflejo, soy lo que hago y lo que dejo. Soy el puente y soy la brecha, soy la siembra y la cosecha, soy el fuego y soy el agua, soy la sangre y soy la jagua. Ya no hay tanto suelo, ya no hay tanto cielo. Ay, vení mi vida, que sin tu amor yo me muero. Ya no hay tanto suelo, ya no hay tanto cielo. Ay, vení mi vida, que sin tu amor yo me muero. Ay, vení mi vida, que sin tu amor yo me muero. Way, 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 oh, way, way, way. Way, 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 oh, way, way, way. Soy la cura, soy el lazo y la cintura, soy el que abre y el que cierra, soy la paz y soy la guerra. Ya no hay tanto suelo, ya no hay tanto cielo. Ay, vení mi vida, que sin tu amor yo me muero. Ya no hay tanto suelo, ya no hay tanto cielo. Ay, vení mi vida, que sin tu amor yo me muero. Ay, vení mi vida, que sin tu amor no me muero. Way, 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 oh, way, way, way. Ay, mi vida. Way, 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 oh, way, way, way. Ay, mi vida. 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 Hola, buenas noches. También nos unimos con solidaridad a los trabajadores de la rama judicial que hoy convocan a un paro de 48 horas desde Azonal, este gremio donde se reúnen todos los trabajadores del Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Administrativo de Medellín y los juzgados. Ellos paran y suspenden todos sus procesos durante el día de hoy y mañana, a no ser que se trate de tutelas de salud que sean muy urgentes o medidas cautelares y de aseguramiento y que tienen que ver con los habeas corpus. Esto es lo único que se está haciendo hoy en el tribunal y en los juzgados de Medellín, pero los trabajadores de la rama judicial deciden parar porque no tienen buenas condiciones laborales. Específicamente vamos a escuchar 2 puntos de este pliego de peticiones que hace Luis Fernando Otálvaro Calle, que es el presidente de Azonal. Sin embargo, quisiera comentar con ustedes, compañeros, que en esta manifestación, digamos, en esta lectura a viva voz de todo lo que exigen los trabajadores de la rama judicial, hay un asunto muy teso y es que, por ejemplo, tienen que decirle a los abogados que lleven su propio papel y casi que su propia tinta de impresora si quieren recibir copias de los expedientes, porque la rama judicial no les está dando, ni el Estado les está dando siquiera material de papelería. Imagínense yo llegar a clase, muchachos, y decirles, no, pues, o sea, si ustedes quieren hacer periodismo conmigo, tienen que traer su propia consola cada uno. Es que es muy teso porque entonces, o sea, este gobierno que ya es
viene pasando mucho con los profes, no está dando garantías para los oficios. Es decir, o sea, a la gente que trabaja, a la gente que está trabajando, tiene muy pocas garantías de ejercer su labor, muy poco presupuesto, entendiendo eso, pues lo que vos decís, en cuanto a que uno tiene que llevar casi que su propia tinta para, para una fotocopia, desde eso hasta que en definitiva las empresas, o sea, como que queden libres las empresas de las responsabilidades con sus trabajadores y que los trabajadores tengan cada vez más complicaciones para ejercer su oficio. Eso es súper complicado. Claro que sí, pero hay una de las cosas más importantes y es que ahí es donde las personas se preguntan, ¿y el dinero que se hizo? ¿Y el Claro, gobierno? porque todo eso tendría que venir de nuestros impuestos, que entonces sí. ¿para qué carajo son los impuestos? Yo pienso que nos ha hecho mucho daño ese discurso que sobre todo los políticos de derecha han adoptado en los últimos años y es el entrecomillado de, ay, es que lo quieren todo regalado. Ya pagamos por las cosas que nos corresponden, hay impuestos prediales, todos pagamos IVA hasta por un confite Sí, así es. y no tenemos, pues y entonces, ¿qué se hace con eso que ya pagamos? Tenemos que pagar más y si no pagamos ese más es porque lo queremos todo regalado. Y cada vez pagamos más, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se ve el Claro, dinero? porque IVA de 19%, otra vez dentro de poquito una nueva reforma tributaria. Es un asunto escamoso, pero de momento vamos a escuchar las dos exigencias puntuales que dice Luis Fernando Tálvaro que tiene la rama judicial. El gobierno nacional viene proponiendo un 0.82% de incremento salarial para este año y para el próximo del 1.20%. Estos incrementos no se compadecen con la situación de pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios y por el contrario entrarían a ahondar más la crisis de los bolsillos de los trabajadores porque en términos de inflación este año ya llevamos más del 3.25% y para el año entrante se prevé un incremento mucho mayor en virtud a los altos precios del petróleo, el precio del dólar y aquí se importa la tercera parte de alimentos en el país, de manera de que si el dólar está más costoso, pues va a ser más costoso importar los alimentos. Pero en segundo lugar es protestar también por la pérdida de la autonomía y la independencia judicial manifestada desde la semana anterior por parte del gobierno nacional cuando entra a desconocer las órdenes judiciales impartidas en el caso Santrich. Creemos nosotros de que allí, con eso hay un ataque a la justicia, a su autonomía e independencia, porque no solamente se trató de la Justicia Especial para la Paz, sino también de una orden expedida por el Tribunal Superior de Bogotá a través de un habeas corpus, la cual no se cumplió. Y esto entonces manda un mensaje muy claro a los jueces de la República, y es que el Ejecutivo no va a cumplir con y acatar las órdenes judiciales que es su deber de acuerdo a la Constitución Política Nacional. Sí, es un asunto muy teso que cada vez los poderes ejecutivos en cualquier rango de la nación, es decir, nacional, departamental o local, quieran imponerse por los otros poderes, las otras ramas del poder público. Eso es muy teso porque precisamente si existen tres es porque tiene que haber un equilibrio, así que esperamos que nuestros compañeros de la rama judicial puedan llegar a mejores acuerdos en sus condiciones laborales. Viene un tema que entusiasma un poquito a Juanjo. Contanos por qué te seduce tanto. Porque hice una entrevista. No, Y- pero yo hablaba de un informe y- especial que nos tiene Dani acerca de un tema. el suicidio. Espere, suicidio. No sé, porque me gusta la sangre y la sátira y leer libros de suicidios y todo eso. La muerte sí que nos ha arrancado palabras, obras, Sí. arte. ¿Qué dice Dani? ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, desde la semana pasada, Casa de las Estrategias, que es uno de nuestros aliados en este noticiero, publicó en La Silla Vacía un artículo sobre el suicidio en la ciudad de Medellín, presentando cómo están esas cifras en la ciudad. El 85% de las personas que se suicidan en Medellín son jóvenes varones en Medellín, ¿cierto?
Y bueno, entre Laura y yo hicimos un pequeño reportaje entrevistando a algunos expertos y buscando también de qué se está hablando el tema en redes sociales y demás, aunque es un poco difícil porque digamos que el suicidio también se vuelve un tema tabú en nuestra sociedad por varias cosas. Uno, porque no queremos aceptar que esta situación está pasando y que desde hace décadas viene subiendo la tasa de suicidios. Y dos, también porque nos han recomendado desde autoridades de salud que no se debe hablar mucho del tema porque se puede contagiar y se Claro, esto puede sucede. subir ese indicador. Esto sucede y aquí lo queremos, digamos, como explicar muy bien para que no haya como un efecto negativo con lo que estamos contando, sino al contrario, haya una concientización respecto a este fenómeno. Y es que la mente humana funciona con información disponible. O sea, tomamos decisiones de acuerdo a la información que vemos en el medio. Entonces, cuando se habla mucho del tema, pero no se habla de la manera más adecuada, las personas que están en riesgo de suicidio, tienen conductas suicidas, pues finalmente toman su decisión por la información que ven disponible. Pero la información que en este momento queremos ponerles al alcance de sus oídos, en este caso, en este noticiero, es todo aquello que podemos hacer para hablar del tema sin que represente un riesgo y sobre todo cómo podemos atender el fenómeno. Claro, exactamente vamos a escuchar a Omar Amador, un psicólogo y psiquiatra experto en este tema que viene adelantando un estudio piloto en 3 municipios de Antioquia y que precisamente nos explica como estas generalidades del suicidio que nos permite entender mejor este fenómeno. Cuando les hablaba ahorita de contagiar el suicidio, precisamente él nos explica que el suicidio no es una enfermedad, por lo tanto no es contagiable, que hay cosas previas a ese hecho de el suicidio que sí son tratables y que tienen múltiples causas, entonces vamos a escucharlo. Necesito consultarlo. Eso sí es un fenómeno supremamente preocupante, ¿cierto? Si uno mira las estadísticas, uno se da cuenta que si comparamos 2 o 3 décadas atrás, el suicidio viene en aumento, ¿cierto? Es decir, cada vez las estadísticas reportan que hay más muertes por suicidio. Y se amplió de una forma tal que inclusive está cogiendo la población infantil. Ya hoy en día encontramos inclusive suicidio en los niños, ¿cierto? En algunos reportes que se han hecho, nos hemos encontrado con suicidios en niños de 5 o 6 años, que nos parece un poco curioso porque a los 5 o 6 años los niños no tienen una claridad en cuanto a la concepción de muerte. Y se supone que quien se mata debe tener esa concepción clara, ¿cierto? Entonces, es un fenómeno que no se deja coger fácil, es un fenómeno que si uno lo interviene o busca prevenirlo por este lado, él se desliza como un jabón y se va por otro. Lo toma uno por el otro lado, se desliza como un jabón y se va por otro. Que hemos logrado comprender que el suicidio no es un fenómeno totalmente claro, más allá de saber que se refiere a la persona que se mató, que lo hizo con la intención de hacer, o lo hizo con la intención de morirse más bien. Entonces, no se ha podido prevenir. Se han hecho campañas, se han hecho programas, se han ejecutado algunos programas, se han hecho investigaciones y de lo que hemos leído, de lo que hemos investigado, creo que las conclusiones son varias. Una, lo primero que tendríamos que decir sobre el suicidio es definir qué no es suicidio. Y no es suicidio una enfermedad. El suicidio no es una enfermedad. Como no es una enfermedad, el suicidio no se puede tratar. Si miramos la palabra etimológicamente hablando, suicidio traduce matarse a sí mismo. Lo que quiere decir que de entrada debe haber una intención prolongada, planeada y con justificación en la cual el sujeto desea firmemente quitarse la vida. Suicidio, como es matarse a sí mismo, pues no se puede tratar porque el paciente ya se murió, ¿sí? Pero sí lo podemos ampliar a otro conjunto de factores y en vez de hablar de suicidio, sí podríamos prevenir la conducta suicida. Entonces, el espectro de suicidio se amplía en la medida en que podemos considerar, 1, las ideaciones suicidas, 2,
las intenciones suicidas. Y 3, los intentos de suicidio. Eso desde ese punto de vista, desde ahí sí se podía tratar, sí se podía intervenir y sí se podía anticipar para que finalmente la persona no llegue al acto suicida como tal o al suicidio consumado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando la manera de prevenir esas conductas suicidas para que el sujeto no llegue al suicidio consumado. ¿Por qué razón? Porque la vida es lo más importante que tenemos los seres humanos, porque si bien cada quien tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, sí nos hemos dado cuenta que en la mayoría de las ocasiones, que las investigaciones lo muestran, todo aquel que se suicidó era porque estaba supremamente desesperado. Todo aquel que se suicidó tenía un problema que consideró que no era capaz de salir. Todo aquel que se mató era porque llegó un momento en que las puertas, o sintió que las puertas se le cerraron y que no había más nada para hacer. Lo que quiere decir que sí está muy relacionado con un problema o con una sensación o con una interpretación o una percepción problemática que tuvo el sujeto, lógicamente, antes de morirse. ¿Cierto? Ahí teníamos entonces a Omar Amador hablándonos sobre estas generalidades del suicidio y bueno, muy bacano lo que él dice ahí a lo último y es que el asunto del suicidio, pues como lo que tienen en común las personas que se suicidan, sí es un estado de desesperación, de creer que tienen un problema o una situación en sus vidas que no pueden afrontar y es ahí digamos, donde se deben pensar las políticas públicas de salud y donde realmente tenemos capacidad de acción para bajar un poco estas tasas de homicidios, porque se vuelve alarmante inclusive que los suicidios empiecen a llegar a edades de la infancia y que hayan niños de 5 años cometiendo suicidio. Aquí un problemita o algo es, la mayoría de suicidas mueren siendo felices o mueren siendo tristes. Esa es una reflexión. Yo diría que no podemos verlo como tan en blanco y negro. No, no es estar triste o estar feliz, sino que definitivamente es Estar tener la desesperado. concepción de un problema en la cabeza. Por ejemplo, yo lo que pienso de Pero, un suicida y todo esto es, pues, yo soy el gato curioso que murió por la curiosidad de saber qué hay más allá. Me imagino también que hay personas que se deben de suicidar si creen en un Dios o que hay más allá o esa Pero mira que curiosidad. todo tiene que ver con la percepción problemática de Sí. la realidad, que finalmente pues esa es la motivación y eso es como lo que tendríamos que blindar. Sí, yo tengo algo ahí diferente. Hágale. Carlos. Sí, por ejemplo, hace nada pues conocí una historia de un niño que tenía nomás 8 años. Le hacía bullying en el colegio, pero a través de eso, pues, ¿qué pasó? Que la mamá no le prestaba atención. El niño se cansó, la mamá trabaja demasiado, entonces es todo como, viene como el entorno en que él está, lo que se relaciona a él, lo que hace él, pero de dónde viene como, para mí como que lo principal es como la familia, y es porque le da el apoyo, le da el moral. Si a ti tu familia no te da un apoyo, eh, te trata como si hicieras o no hicieras bien, o sea, en pocas palabras le vale, no sé, se va a cansar. Claro, la familia es uno de los factores protectores ante el suicidio y eso está claro. Claro que también tenemos que poner la mirada no solamente en esa tensión que dice Carlos, sino en el asunto de la empatía, porque tenemos que ser, digamos, capaces de ponernos en los zapatos del otro para saber qué está sintiendo sobre todo, porque muchas veces uno sí manifiesta esa preocupación. También hay casos de suicidio donde la familia era un entorno protector y sin embargo no se pudo prevenir esa conducta suicida, pero también se trata de que tratemos de entender un poquito al otro y quitemos esas barreras que tanto nos envuelven. ¿Y qué pensar de esta frase de que el suicidio es la muerte más bella? Yo diría que está como también relacionada con lo que decía Juanjo, de o feliz o triste. No,
No, lo que pasa es que, pues, Porque yo diría, igual es muerte al fin y al cabo, Y ¿no? hay que sí, entender de que las pero personas no son cuadradas ni Yo creo que es redondas, que ahí hay un lo que mundo totalmente sucede es que hay diferente. una idealización precisamente de la muerte. Obviamente, al entender una realidad problemática, pues uno va a ver más bello morirse que estar presente en este mundo. Y yo creo también que en ciudades como Medellín, donde la violencia homicida es tan cruel, donde hay otros decidiendo sobre tu vida todo el tiempo, digamos que morir desde un suicidio se vuelve algo ideal, como nadie decidió por mí, yo logré decidir por mi vida y por mi muerte y no hubo nadie más ahí pendiente, pero yo creo que tampoco hay que idealizar tanto la muerte, o sea, hay que sentirse seguros y a gustos, encontrar una vida realmente placentera que le permita a uno esperar tranquilo cuando le llegue de forma natural. pero hay algo que dice Dani, y es que hay dos cosas a las que me refiero para pasar al otro tema en cuanto a que el suicidio es la muerte más bella. Uno es que es por su propia decisión. Lo segundo es que, por ejemplo, el caso de Andrés Caicedo. Pues yo dejé Claro, mi también, dejé también mi, tenemos ese gran referente como pues Caicedo, y como el Club de los 27, que muchos contribuyen artistas. a esa Pues idealización. como que dejé mi gran obra y yo siento que ya no tengo nada que hacer aquí. Pues Yo creo que ahí es un cierre de una obra de arte, O, pero no todos, No todos somos ese no todos gran es, artista y exacto. mártir del arte. Además, pensemos en que nos regalaron obras muy bellas. Andrés Caicedo nos regaló obras muy bellas antes de sus 30 años, ¿Y qué pero hubiese sucedido si ¿cómo hubiese hubiera pasado sido los esa mente 30? después de 30 años? ¿Qué concepción de mundo nos hubiera entregado mentes como Andrés Caicedo, por ejemplo? Si hubiese vivido más tiempo. o tal A vez esta fue un hora, egoísta más. bueno, hay muchas cavilaciones. A esta hora nos despedimos de los oyentes de La Voz de las Estrellas, los que solo nos están escuchando a través de las frecuencias de la M, pero los invitamos a vivir nuestra sección de crónica tan ansiada por los editores hoy en esta cabina de Rutas y Sombras, porque traemos las historias desde el lugar de nacimiento y crianza del reportero designado para temas de gobernación y más audaz, más mordaz de este noticiero. ¿Quieren conocer de quién y de qué lugar de esta ciudad se trata? Conéctense a nuestra transmisión de Facebook Live. cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. ¿Dónde estuvieron parchando con esa voz tan sexy de la cortina anterior? Mera voz. ¿Dónde estuvieron este lunes? Si te contara. Contar. Estuvimos en el mismísimo donde comenzó la historia del tango, donde todo Medellín. fluye. ¿Sí? Estamos en la ciudad de Medellín, en el barrio Manrique, donde ha comenzado una historia desde el 1920. Estamos hablando del tema del tango. Qué nota por ahí. El señor del sombrero nos evoca por allá en la mente este barrio y esta comuna. Cuéntenos, bueno, Sambo, que casi no ha hablado, contanos cómo fue esta ida por allá a la Comuna 3. Bueno, la idea de la Comuna 3 empezamos con la Casa de la Cultura de Manrique, una casa muy bacana, que tiene muchos proyectos que sí nos gustaría ver, pues que a la mayoría nos gustó esa casa, tiene una sala de lectura muy hermosa y sobre todo que a Juan José le agradó demasiado, ¿o no? Uy, sí. No, la lectura. Esa sala de lectura es una hermosura, unos sillones muy cómodos para uno parcharse a leer. O la biblioteca. ¿No has visto que hay una biblioteca que es la biblioteca de la confianza? Tú te llevas el libro Y ya. y ya ¿Usted no lo registró al salir?
Sí. Ustedes, ahí en ladito estaba la planilla, ¿o los robó qué? No, ahí está la planilla, yo lo registré. Bueno, pero que nota a veces dejar libros por ahí volando por la ciudad. ¿Y qué dice Sí. Juanjo de cómo le fue en Manrique? No, muy bien, conocí a una persona que estaba muy parchada y nos comentó ciertos temas de la ciudad, qué opina sobre Manrique. Y nos fuimos como del lado del tango, pero también hay que darle atención a qué está pasando en Manrique, qué es lo que realmente ven las personas y si el tango desapareció. O sea, es tanto que hablamos del barrio que no mencionamos el tango. Hablemos de esas sensaciones. ¿Qué nos puede contar Carlos en uno de sus ejercicios casi que literarios? ¿Sí o qué? De lo que sintió yendo a Manrique. Claro que sí, bueno, me gustó mucho, me gustó demasiado porque aprendí. Aprendí de las personas en la forma en que expresan al contar cuando veían sus shows de tango, ¿sí? Bueno, estuve pues en una casa muy importante que es Casa Museo Gardeliana, una de las casas pues más importantes en Manrique porque guarda la historia, guarda imágenes, guarda noticias del mismísimo grandioso Carlos Gardel. En esos momentos, sí, fue una experiencia única porque supe de dónde surgió el tango. El tango llegó a la ciudad de Medellín en el 1920, donde pegó, donde puso a bailar más de uno, donde más de uno se bebió su ron, su whiskycito, con las mismas canciones de Carlos Gardel. Hay un dato muy importante que quería resaltar y es que antes el tango se bailaba entre dos hombres. Las mujeres no tenían derecho a bailar tango con los hombres. Exactamente. Es muy charro, Parce, pues. este mundo sí está loco. Y Es es al muy revés. charro porque, o sea, como que todo ese espacio erótico que ha sido el tango se daba a través de dos hombres. Entonces era como una apuesta súper machista, como que no podían bailar las mujeres, pero homosexual también, o no sé. Sí, no, sí, nos contaban pues que anteriormente el tango no se podía bailar con las mujeres porque era algo vergonzoso hacia la familia, sí, alguna falta de respeto. Entonces, va a sonar como muy charro, pero, o sea, uno tenía que bailar con el papá, que con el tío, o sea, con un familiar pues, tenía que ser O sea, hombre. yo me Entonces, imagino yo con el tío ahí como, O sea, si a uno, no sé, como de 6 años le da vergüenza que el tío la saque a bailar, imagínate un niño, un adolescente que le toca bailar con el papá, no sé. Sí, pero- La mente nos ha cambiado tanto en los últimos años. sí, las mujeres sí podían bailar, pero solo las chicas de los bares, que eran unas chicas cualquiera, como decían ellos. Entonces era como algo, un autoestima muy machista en esos tiempos. Bueno, queremos escuchar historias. ¿Con quién conversaron? Sí, estuvo Melo, Melissa, pues, varios editores, junto a Renato y Murdoch, conversando con alguien, el señor Alfonso, del Café Alaska, que es otro sitio súper emblemático que ya tiene más de 80 años en esta ciudad. Y que bueno, vamos a escuchar qué conversaron con esta persona del Café Alaska. Bueno, don Alonso, ¿qué piensa usted sobre que los jóvenes escuchen y practiquen tango? Pues yo creo que eso no se va a ver, porque es que los jóvenes de ahora, yo no sé qué es lo que pasa en la vida, pero imagine que en la Argentina en este momento usted no encuentra ningún pelado que le guste el tango. Y entonces, ¿qué diremos aquí? Que muchas veces se dice que en Manrique se oye más que en la Argentina. Y no sé qué pasa, porque es que allá en Nahuatl nació el tango. ¿Qué artista de tango usted escucha con preferencia? Martín Podestá. Canta con la orquesta de don Pedro Laurens y me gusta ese. Don Alonso, ¿qué piensa usted sobre la revolución del tango? Pienso que todos aquí, como es una política, eso es un roba ahí tan bobo que, ¿cómo le parece que lo primero que le digo a usted es esto? Que la gente está pensando que Carlos Gardel es uruguayo. La Argentina lo peleó y vio que no podía, y entonces el Uruguay lo reclamaba, que él es uruguayo, y enseguida la Argentina no permitió
que fuera del Uruguay, pues, el Uruguay linda con Argentina, porque de pronto se perdía en este momento. Yo le aseguro que hay 2.000 personas en Buenos Aires, nada más viendo a ver qué saben del tango, preguntando por el tango, preguntando por uno y otro título, como es Caminito y otras cosas que el café, muchos cafés que se oyen aquí en los tangos, y viendo y conociendo todo en este momento, deben de haber 2.000 personas. Y eso tendría el Uruguay si de pronto la Argentina le suelta al Uruguay. Y para que digan que en el Uruguay nació Carlos Gardel. Y Carlos Gardel sí es uruguayo, lo que pasa es que le hicieron tanta fuerza y lo tiraron para Toulouse, Francia. O sea que en este momento Carlos Gardel es francés. Carlos Gardel es francés. No, dos comentarios chiquitos. Uno, pues que Que se llamaba Alonso, muy sí, importante. Alonso. La vida del tango, le decían a esa zona de la 45 donde quedan los teatros, donde queda la casa gardeliana y más allá el Café Alaska, pero que bueno, toda esa cultura del tango y la salsa que tenía Manrique la acabó el progreso de nuestra querida ciudad y ese bus grande llamado Metro Plus. Hi, Medellín. Hi, Medellín. Lo otro es pues como muchas historias peculiares que nos encontramos ahí caminando y una de las cosas más tesas es que los argentinos cuando llegan a la casa gardeliana se arrodillan y besan el piso. Exactamente, así es. O sea, y literalmente ven la imagen de Carlos Gardel como si fuera la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, es como se echan la bendición, Cualquier parecido con rezan. Buga. Regálanos las últimas líneas de relato, Carlos, para cerrar este Claro que noticiero. sí. El tango no solo es de mayores o de personas ancianas, es un clásico para el que sepa de música, saber que tengamos claros en nuestra vida lo que tenemos y lo que tendremos más adelante del legado de muchos. El tango, me di de cuenta que marcó la vida de muchas personas, principalmente las personas de Manrique. Llegó un momento en que vi muchos negocios clásicos, viejos, pero muy bien conservados en todos estos años, como por ejemplo Café Alaska. Habitan personas que tienen historias del grandísimo Carlos Gardel, que gente que recordando terminan en una lágrima en sus ojos y una tristeza en su rostro. Qué notas tan nostalgia que nos regalan las milongas. Muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado hoy en Morada Noticias. Gracias a los editores que nos acompañaron hoy con sus historias y opiniones. Sambo, un poquito calladito, Carlos y Juanjo. Y gracias a York y Dani Arbeláez por ayudarme con la realización de este noticiero, una alianza además entre Casa de las Estrategias, Latina Stereo y Universo Centro. Vamos a cerrar esta emisión con una voz especial que les debíamos. Desde hace días estamos intentando ponerles este audio, pero el asunto de los tiempos que se nos van tan rápido en esta cabina, ¿cierto? Cuando estamos pasando, bueno, no nos dura tanto. Es una carta de Fernando González a Alberto Restrepo sobre varias cosas de la ciudad y está en la voz de Gustavo Restrepo, el director de Otra Parte y gran conocedor de la obra de Fernando González. Entonces, con esta carta nos despedimos. Muchísimas gracias a los que se conectaron y nos vemos y nos oímos este resto de semana. Mañana jueves tenemos nuestro numeral Es para una tarea. Hay quebradas en Medellín con este reportaje que han hecho los editores de Ciudad. Muchas gracias. También por cuestiones de tiempo que se nos escapó decirlo, el día de ayer se celebró el Día de la Afrocolombianidad y por eso nuestro personaje de Gente Chimba de este viernes es afro. Es una mujer que ha dado muchísimas luchas con la memoria chocoana en Medellín. Esa es la primera pista y se las presentaremos este viernes en nuestra sección de Gente Chimba. Ya saben, para que nos comenten de pronto quién puede hacer a través de nuestras redes sociales que son @moradamed en Twitter, ya no está Natalia para quitarme el trabajo. @moradamed en Twitter, moradamed en Instagram y aquí en Facebook, Morada Colectivo. Ya estamos
Vamos a poner también el numerales para una tarea para que nos comenten ahí en Facebook. Gracias y hasta luego. Conversación de arte, ciudad y amar. Bilbao, mayo 18 de 1956. Carta del maestro Fernando González a su sobrino Alberto Restrepo González. Señor don Alberto Restrepo González, Envigado, carrera 13, número 2308. Querido sobrino, antier llegué de Barcelona, de recibir a la familia Gutiérrez de Cali, y encontré tu carta del 1 de mayo, muy buena, con emociones e ideas agradables y noticias magníficas de tu papá, de tus estudios y tu amor por el conocimiento. Y esto último es lo mejor, porque el que pone su amor en el conocimiento no conocerá el cansancio, el hastío, los celos, la envidia, etc. Ama tú las riquezas y ellas te poseerán a ti, y vivirás con cuidados y temores de perderlas, buscando diariamente las noticias de precios, crisis, auges. Ama a las mujeres, y mientras más hermosas, más temerás el perderlas y tu corazón estará a merced de ellas, tan caprichosas y movedizas como pajuelas en el huracán. Pero si amas el entender, todo lo que entiendas te agranda, te hace más real y fuerte, y deseas que otros entiendan eso mismo, porque la posesión del conocimiento no se pierde porque otro conozca, sino que se agranda el conocimiento cuando se comunica. Tenemos, pues, que el entender es lo único que no harta, porque mientras más entiende, más gana hay de entender, y es lo único que no nos abandona y que no lleva anejos los celos. Por eso, por razonamiento igual al que te expongo, se entregaron a entender Descartes, Spinoza, Sócrates, etc. Sócrates repetía diariamente esta oración: a cambio de todo, dame conocimiento, la cual tengo yo por la segunda oración a Dios, pues la primera es el Padre Nuestro. Y la tengo por tan grande, porque del conocimiento nace el amor, y este a su vez instiga a más conocimiento y así hasta el infinito. Luego es el camino para amar a Dios, que según el cristianismo es el fin del hombre, por eso se lee en el libro: el hombre nació para conocer, amar y servir a Dios. Como ves, se pone primero el conocimiento, pues sin este no hay amor. El amor ciego es mito que se refiere al amor humano, que tiene tanta semejanza con el amor Dei o amor veritatis, como la tiene la constelación del león con el animal llamado así. Así pues, si algo puedo regalarte, es el pedirte encarecidamente que tengas muy presente esto en tus solicitudes al Padre. A cambio de todo, dame conocimiento. Y no te importe qué conocimiento, pues todo conocimiento es igual a los demás, pues conocimiento es verdad y verdad es Dios. Así, cuando poseas la imagen de un madroño y la dibujes, y su color, y la forma de su tronco, y los animales que suelen habitar en él, y las plantas que viven parásitas en él, y las otras plantas que suelen asociarse con él, etc. Por ese etcétera te puedes ir yendo hasta el infinito, a toda la tierra y las aguas y el sol, luna, etc. Y concluyes que todo conocimiento está unido a todos los conocimientos, así como el punto de un círculo está unido a los otros puntos de él. O mejor, el círculo no es sino la figura que aparece al moverse un punto siempre a la misma distancia de un centro. Tenemos así que el amor al conocimiento no es sino el amor a Dios, y que el que reza la oración de Sócrates está pidiendo el amar a Dios sobre todas las cosas. Y por eso mismo hay que ser artistas, porque hay que saber reproducir las imágenes. Ser imaginero, que es soberbia virtud, pues el hombre no llega a Dios, a sus cercanías, no tiene cercanías, sino por medio de la creación o universo, y este es imaginario, compuesto de figuras. El Señor es el gran artista. No creas mucho en hombres que quieran llegar a Dios o a su amor por medio de solo racionamientos, pues el hombre no es mente sola, sino cuerpo y alma, figura de barro con el soplo de Jehová que la anima. Somos criaturas y debemos cultivar el arte.
todas las artes y razonar sobre hechos, sobre imágenes, sobre sucesos, aceptando el mundo tal como lo hizo maravillosamente Dios, mundo histórico que se sucede, apariencia hermosa que se va sucediendo. Ya ves a Pasteur, a Roux, a Fleming, etc., que eran imagineros y que fue de manosear la tierra y el polvo y las supuraciones, humildemente como obreros artistas, de lo que sacaron sus maravillas y llegaron a santidades. Bueno, pero esto es mucho filosofar barato el que te estoy dando en esta carta. Yo no he recibido de ti sino una, la en que me enviaste el artículo que publicó en un periódico Envigado un amigo tuyo y mío sobre mi pobre persona. Te contesté muy largo y te dije lo mucho que me había gustado el artículo o estudio. Tú dices que me has escrito 3 veces. Debe ser que en ese Envigado son descuidados con la correspondencia. Por eso, escríbeme a vuelta de correo para saber si recibes esta carta. Si no escribieres, será señal de que se perdió. Hoy o mañana debe llegar Fernando, pues en carta dice que saldría en avión el 16 de mayo. Lo estamos esperando de un momento a otro. Respecto de lo que dices que aquí debe ser muy bueno, te contesto que todos los lugares de la tierra son buenos igualmente, pues en todos existen las mismas cosas, y Dios o la verdad está en cualquier parte. El mundo no presenta sino variaciones en las formas, pero no esenciales. Es bueno viajar, pero para conocer más de aquello a que uno se haya dedicado, es decir, viajar con una vocación. Por ejemplo, un cirujano para ver en los centros del mundo qué adelantos hay en determinadas técnicas, un mecánico para idem, etc. A los jóvenes les conviene viajar para convencerse de que la felicidad, la verdad, la belleza, etc. no tienen patria. El reino está dentro de vosotros, y quizá brille más el Señor en la celda de algún prisionero que en el palacio de un gobernante. Todo depende del ánimo, la procesión va por dentro. La carta de Laureano es muy bien escrita, y es natural lo que dice de los obispos y el cardenal Luque, pues él los hizo y le pagaron mal, pero la situación tan terrible de la sociedad colombiana también es natural, pues de esos polvos salen tales lodos. Colombia padece lo que merece. De cómo se vivió durante años no podía nacer el paraíso, y creo que el castigo será largo, muy largo, pues hoy tenemos el gobierno que merecemos. No creas que estas cosas vienen al azar, sino por leyes naturales, y solo cuando los colombianos hayan padecido mucho y sientan náuseas de su vivir y anhelen un vivir noble, levantará su mano el Altísimo. Hoy por hoy todo es oscuro y bajo, venal, sombrío. Pronto escribiré más largo apenas tú lo hagas. Saludes al gran Francisco, a tus hermanos y hermanas, a tus vacas, a la finca y quebradas, a la iglesia, a las palomas y ceibas, al buen café y a los fogoneros de camión. Tu tío, que te ama mucho, Fernando González.